Señor Stanislavski, yo amaba el teatro hasta que llegó usted, y ahora lo detesto. Estas fueron las palabras que Stella Adler le dijo a Stanislavski la noche de 1934 cuando se conocieron en París. Pero esto no es una charla de historia, sino unos consejos prácticos de la metodología actoral que propone la señora Stella Adler. Acompáñenme a ver algunos de ellos. Actuar es hacer, principio elemental. No podemos hacer como que hacemos, fingir, imitar, sino hacer acciones concretas, plantearnos objetivos claros y alcanzables. Vamos a pensar en una escena en la que una persona con problemas respiratorios que necesita un inhalador está a punto de salir de su casa y entonces no encuentra su inhalador. Un actor que no utiliza una metodología actoral trataría de interpretar la emoción de la angustia directamente, ¿no? Arribar así la exasperación. Sin embargo, Adler propone que lo que hay que hacer es encontrar una acción concreta. En este caso podríamos pensar en la acción de buscar el inhalador, ¿no? Al buscar el inhalador, la emoción aparecerá por sí sola. No es que yo voy a actuar que estoy angustiado, sino que yo actúo y me enfoco en realizar esta acción muy específica, que es buscar mi inhalador, ¿no? Entonces, tal vez destapo una bolsa, una mochila, busco, quito las sábanas de la cobija, abro cajones, hago así acciones, microacciones que estén englobadas en la acción central de buscar mi inhalador y las emociones van a aparecer por sí solas. Esa es y será la respuesta clave a todo, una acción clara, concreta y con un final. Una vez que hemos encontrado esta acción, nos será muy sencillo desenvolvernos en cualquier escena. Adler dice que la complejidad de una acción radica en la precisión de su final. Es decir, que mientras más concreta, más precisa y detallada sea esta acción, va a ser más rica, ¿no? O sea, no difícil de ejecutar, incluso sería más sencilla de ejecutar, pero ella dice compleja en el sentido de que tiene más matices, que es más prolífera. Si pensamos en la acción de buscar algo, retomando el ejemplo del inhalador, si pensamos en solo buscar algo, cualquier cosa, pues nunca vamos a terminar esa acción, ¿no? O nunca sabremos cuándo empezamos, cuándo terminamos. En cambio, si pensamos en buscar la luz, la luz más pequeña en la pupila de la persona que tenemos enfrente, pues es una acción muy específica, ¿no? Que nos remite y nos reduce a un gesto muy particular. Asimismo con cualquier acción, ¿no? O sea, si nuestra acción es mirar la ventana, pues como que no tiene un principio, un desarrollo y un final, ¿no? Miramos la ventana y ya. En cambio, si nuestra acción es buscar la ventana, la encontré y termina, ¿no? O sea, puede ser así de simple. Hay acciones, claro, que implican pues estructurarse en un lapso de tiempo más amplio. Sin embargo, se reducen a eso mismo: un principio, un desarrollo y un final. Así que encuentra tus acciones de cada una de tus escenas y tu vida será más sencilla. Recuerda que todo lo que hagas tiene que salir con naturalidad y con sencillez. No te inventes palabras si estás improvisando una escena, o no utilices acciones, expresiones, sí, lenguaje, vocabulario que no acostumbras, porque se notará forzado, ¿no? Y ya vemos que actuar no es forzar las cosas. Actuar es hacerlas, vivirlas, dejarlas ser. Entonces hay que buscar esa sencillez que nos identifica a cada una de nosotras personas en el mundo y transmitir eso. Obviamente, para actuar, recordemos que no es indispensable transmitir emociones.
La transmisión emocional aparecerá por sí sola, de manera espontánea y natural, como consecuencia de que estemos realmente implicados en realizar nuestra acción. Si mi acción va a ser, no sé, pedirle matrimonio a Pablo, pues yo voy y le pido matrimonio a Pablo, y mi acción no es, o mi emoción o mi premisa no es demostrar lo enamorado que estoy de Pablo, porque, o sea, eso es muy ambiguo y es muy abstracto además, ¿no? En cambio, la acción concreta de ir y pedirle matrimonio a Pablo, pues nos remite a algo que podemos hacer, que es visible. Esto es muy importante en la técnica de actuación de Stella Adler, que las cosas sean visibles, porque de nada nos sirve estar sintiendo un montón de cosas o tener un tren de pensamiento de un montón de vivencias del personaje si en lo que se ve, en lo que se está mostrando en la escena, no hay ninguna acción que nos deje ver pues todo eso que le está pasando. ¿Va? La segunda cosa muy importante que propone Adler es desarrollar la imaginación. Como saben, o como ella dice, trabajamos con nuestra herramienta que es nuestra cuerpa, por lo cual es importante desarrollar estrategias de salud, de autocuidado, de disposición de nuestra energía y de nuestra disciplina. Un actor, una actriz no lo es cuando se sube a las tablas y comienza a desarrollar Hamlet, sino que lo es siempre, ¿sabes? Esta cosa constante de el estado de alerta, de observar todo, de hacerme responsable de mi propio ser, esto de el sentido vital, ¿no?, que necesita el cuerpo actoral para el teatro de representación, repito, es algo que hay que cultivar a diario, no solo en las tablas, sino día a día. Y allí encontraremos que la imaginación es algo que también se desarrolla día con día. Es decir, que podemos empezar a, no sé, a describir objetos naturales, una piedra, una flor, un paisaje entero, si así lo quieren, y a partir de allí vamos a empezar a encontrar elementos que no necesariamente tengamos en nuestras memorias. Un actor o una actriz no se inventan realidades de lo que desconocen, sino que lo crean a partir de su imaginación, pero para eso hay que cultivar el imaginario, y eso ya saben que lo pueden hacer con las referencias y necesidades y aspiraciones que cada quien tenga. Solo recordando que la imaginación no tiene límites, pero se cultiva a diario. Un ejercicio muy concreto para poner en práctica y desarrollar o ejercitar la imaginación, que a mí me gusta mucho y que creo que es muy funcional, es crear una habitación, así de la nada, más que obviamente de tus recuerdos, de tus memorias, lo que quieras. Puede ser una sala, un dormitorio, un comedor, no sé. E imagínate todo, ¿no? ¿De qué color son los muebles? ¿Qué texturas tiene? ¿Qué dimensiones? Si es de algún estilo en particular. ¿Qué cantidad, no sé, de sillas hay, de mesas, de lámparas? ¿Cuál es el acomodo? Claro, imagínatela no tan fácil, ¿no? O sea, llénala, ya sabes, de matices, de cosas, cuál es de una planta por aquí, que no sea como esta habitación blanca sin chiste, ¿no? Que acabo de poner una lámpara, regresemos. Imagínatela así, ¿no? O sea, llena de texturitas, colorcitos, y que todo surja a partir de acá. Y poco a poco vas a ir encontrando que no necesitas recurrir a vivencias para afrontar las escenas, sino que la imaginación basta, porque la estás cultivando a diario, la estás utilizando, la estás ejercitando, hasta que se instale de manera natural. En la improvisación, por ejemplo, es elemental, es fundamental que la imaginación esté todo el tiempo trabajando para que aparezcan las ideas y fluyan sin que le tengamos que dar muchas vueltas. Adler decía que muchos actores, actrices jóvenes piensan que actuar es fingir, hacer como que hacen,
imitar y no realizan acciones concretas o no viven escenas reales, verdaderas en escena. Y esto es porque muchas veces no ejercitan su memoria muscular. Recordemos que la cuerpa sabe, ¿no? La cuerpa sabe cosas que de pronto la razón ignora. Por ello es importante ejercitar nuestro bagaje de acciones también. No sé, vayámonos un día a plantar un árbol, yo que sé, a escalar, vayamos también a, ¿por qué no?, hacer cosas domésticas muy concretas como lavar la ropa a mano, la misma acción de tender, doblar la cama, extenderla, volverla a hacer. Yo que sé, pasear un perro, andar en bicicleta, pero hacerlas a conciencia, observar a detalle cada uno de esos pasos de las acciones, para cuando nos toque hacerlas en escena, tengamos ya como muy aprendido lo que tenemos que hacer. Por eso son muy importantes los ensayos, porque si tenemos que realizar ciertas pautas concretas, la repetición constante es lo que nos va a ayudar a la memoria muscular a hacer esas cosas, es decir, hacerlas de manera orgánica, natural, espontánea. No hacer como que las hacemos, sino ya dejarlas ser. Es como cuando aprendes a conducir una bicicleta, un coche, los pies si quieres. El cuerpo ya sabe lo que tiene que hacer, ¿no? Entonces va y camina y anda de manera natural, sin que sea premeditado. Vas conduciendo, incluso te sabes los baches, ¿no? Y ya haces las maniobras, los saltos, si vas en bici, lo que sea, sin que lo tengas que pensar. Así que hay que entrenar las acciones, la mayoría de acciones que puedan, para poder desarrollarlas en escena. Si realmente estamos haciendo algo, no tenemos que preocuparnos por fingirlo. Una herramienta muy concreta y útil que propone Stella Adler para esto son los controles interpretativos. No podemos fingir, pero sí podemos controlar desde dónde queremos realizar la acción. Para ello nos propone agregar tensiones, por ejemplo musculares. Claro, todo es visual, sonoro, siempre expresivo, siempre evidente. Recuerden, nada hacia adentro, todo hacia afuera. Entonces, regresando, tensiones musculares. Una muy recurrente, muy común, por ejemplo, a la hora de interpretar a un anciano o a ciertos personajes, es encorvarse. Esto es un hecho ya muy evidente, ¿no? Y si recurrimos a una cosa como el encorvarse, ya hay todo un personaje. Y a partir de aquí, todo se puede transformar. Otro muy básico también, el ceseo, que es poner la lengua atrás de los dientes. Y entonces todo lo que hablamos de esta manera. Y ya hay una cosa física evidente. Cualquier cambio que hagan, por ligero que sea, no sé, un ojo más cerrado, la mirada, las cejas levantadas, la boca medio abierta, esta cosa que hice así ahorita que salió con mi voz como de bostezo, todo abona, todo aporta, todo suma a hacer una creación de personaje que no sea fingida, ¿no? O sea, esto es una alteración, una tensión directa, ¿no? Por ejemplo, para ser un anciano, colocar el peso del cuerpo en los talones o buscar tensión en las rodillas, mirar por arriba de los lentes, que no es que sean precisamente estereotipos, ¿no? Son controles interpretativos, que es como los llama Adler, que nos van a apoyar o técnicas a las que podemos recurrir a la hora de construir nuestros personajes y desarrollar nuestras acciones a partir de allí. Eso nos va a implicar un montón de cosas que nos van a hacer sentir de verdad y no tenemos que fingir, hombre, que tampoco es necesario sentir de verdad, pero esta actuación realista que a veces el público exige, es verdad que es más auténtica cuando se le da un carácter evidente, ¿no? Y no algo fingido, algo falso, algo acartonado, que es de lo que pretendemos alejarnos. ¡Animales! Observar animales es un golazo, ¿eh?
Porque, primero, cuando tú observas a un animal, obviamente con la intención de llevarlo a tu interpretación, a la hora de accionar ese animal desde su sonoridad, desde su corporalidad, a ti te desinhibe. Lo que hace al actor, a la actriz, es quitarle la máscara de la vergüenza y despojarlo como de un montón de prejuicios y echarlo a andar sobre la escena. Vete a un zoológico. Porque esto es muy importante, ¿no? Estela, justo paréntesis, propone que no observemos artificios, sino que vayamos a la naturaleza, a la vida real, a el fruto de la espontaneidad. Entonces, ándate a la calle a ver palomas, desde tu casa observa cómo las aves van, incluso los insectos, y trata de llevar eso a tu acción concreta, ¿no? No imitarlos, accionar a partir de lo que hacen. Si está buscando alimento, ¿cómo te pones a buscar tu alimento? Un poco desde esa corporalidad. Y vas a encontrar un mundo maravilloso. Es todo un arsenal el de los animales. Ahora, si ya sabemos que un personaje no se crea a partir de expresar emociones, sino de aprender a interpretar acciones, hay que hacer factibles estas acciones. Para ello, una vez que encontramos su inicio, desarrollo y final, y que tomamos esta acción como base, es importante conocer la acción. No podemos inventárnosla. Sobre todo si estamos trabajando con objetos imaginarios, va a ser muy complicado que podamos desarrollar esa acción. Entonces es importante conocerla, ¿no? Ahí está nuestro trabajo documental, nuestro trabajo de investigación. No está en la superhistoria y en la complejidad semiótica, filosófica de los textos, no, en las acciones. Somos actores, actrices, entonces abordemos ello. La acción concreta, específica, taladrar. Hombre, nunca he taladrado. Pues voy y aprendo a taladrar, ¿no? O sea, no que vaya a hacer la acción para poder hacerlo en escena, sino veo, observo videos, observo a alguien que lo esté haciendo, digo, hombre, así es la idea, por aquí va la cosa, observo los microdetalles, lo voy ensayando, lo voy practicando, hasta que me apropie la acción, ¿no? No es que si la acción del personaje es asesinar a la persona que lo traicionó, voy a ir a asesinar a la persona que me traicionó. O sea, para nada, pues, pero veo al menos una peli o algo donde digo, ok, así se usa un arma de fuego, ¿no? Que también una peli es como irle a jugar a la acción falsa, ¿no? Sobre todo si es de acción, porque juegan un montón. Estoy diciendo disparates, pero espero que se entienda que hay que observar la acción hasta apropiársela, hasta entenderla, hasta que nos surja de manera natural y espontánea. Algo muy importante es que, obviamente, en la escena, como todo se magnifica, todo a la vez se tiene que sintetizar y reducir. Es decir, que si una acción como escribir una carta, por ejemplo, nos toma en la vida real, pues no sé, la extensión de la carta, pero pongamos 1 hora, pues no nos podemos aventar toda la escena escribiendo una carta. Entonces hay que sintetizar en los elementos más significativos, más representativos de esa acción, un lapso de tiempo mínimo en el que la espectadora, el espectador pueda recibir la información de nuestra acción para que le quede completa en su panorama, en su recepción. Estoy diciendo un montón de cosas solo para decir, haz concretas las acciones, que no sean muy extensas. Tienen que ser breves, ¿no? Reducir el tiempo en la escena. Claro, hay que adaptarlo, ¿no? Uno puede ir sintiendo desde la dirección, desde la actuación, qué tanto se puede prolongar una escena, una acción, qué tanto no. Pero en general tienen que ser una síntesis de la acción real, porque es teatro, no es la vida real. O sea, aunque la acción sea real, tampoco hagan esto de voy a escribir y... tengo un pato. Voy a escribir y escriben así de que... ya, no, o sea, si escriban concretamente algo, sino más bien es reducir el tiempo. Si esto les resuena mucho con la memoria,
emotiva o la memoria de acciones, pues sí, tiene mucho que ver realmente, porque justo Stella Adler hace hincapié en que hay que regresar, no hay que, pero podemos regresar, recurrir a nuestras memorias, a nuestras vivencias musculares de acciones que hayamos realizado para aplicarlas en el presente y nuevamente no imitarlas, sino crearlas en el momento presente a partir de esta memoria que ya existe. Por eso váyanse a hacer una fogata, a nadar en el río, váyanse a pescar. Es más, vámonos ahorita llamadita y sacamos plan, aprendemos a hacer acciones juntix y traen en nuestro arsenal de acciones y memorias musculares a las cuales recurrir para afrontar esa escena shakespeariana que tanto nos cuesta trabajo. Pero ¿cómo lo hago? A ver, es muy común, mucho más de lo que debería, que las actrices y actores a la hora de abordar una escena comienzan con el texto y a soltar un montón de choro y palabras y tal, sin antes haber probado un poco la acción, ¿no? Y la situación de lo que están haciendo. Y por ello yo creo que es importante poder darse el tiempo, darse el espacio en una sesión de clases de teatro o en la individualidad de nuestros procesos actorales, desarrollar una escena sin palabras, o sea, que sea a partir de puras acciones. Siempre es bueno regresar a estos ejercicios básicos, porque allí como que nos retamos y nos vamos encontrando en diferentes lugares, ¿no? Saliendo de nuestra zona de confort. El simple hecho de censurar la palabra ya nos va a implicar un montón en el cuerpo. Siguiente punto, muy importante, la justificación inmediata e interna. Una justificación, nos dice Adler, que parte del propio intérprete, no necesariamente del texto. Y la justificación inmediata es una que nace pues, de acciones físicas, de acciones visibles. ¿Por qué estoy realizando esto que estoy haciendo? Y que son claras, ¿no? Son específicas, son concretas y justo son pues, inmediatas, como lo dice su nombre. Y la justificación interna sí parte de todo el tren de pensamiento, de las circunstancias dadas, las memorias del personaje, que nos van, que bueno, pueden ir cambiando o que hay una global, ¿no? Y que va a irse manifestando a lo largo de las escenas. Pero esta historia del personaje, sus deseos profundos, su psicología, sus miedos, no deben reemplazar la acción, sino que deben alimentarla. Entonces hay una combinación allí de la justificación entre la interna y la inmediata para hacer la acción que tenemos que hacer. Ojo, ojo, y cito que si no experimentas nada, has elegido mal tu acción, porque no hay nada que te mueva a hacerla. Ahora, cuando una justificación es justificable, vaya la redundancia, pues mientras no sea ambigua y mientras no sea abstracta, es válida. Si dices, voy a cerrar la puerta porque me cae mal mi compañero, pues, oye, o sea, eso no es evidente para nadie. Podría ser evidente porque lo estás diciendo, pero ¿a qué nos remitimos? A nada. En cambio, si dices, voy a cerrar la puerta porque está entrando mucho viento y se va a azotar, bueno, se justifica la acción, ¿no? Y vas y la cierras a por ello. Por ejemplo, también si dices cosas como emociones, ¿no? Voy a comerme este pan porque estoy triste. Pues no sabemos si estás triste, ¿no? Y si estás triste es algo que se va a ver. Hay que justificarlo desde otro lugar. Un vaso de agua, si dices solo pues porque tengo sed, la sed también es ambigua, sigue siendo algo subjetivo, relativo a la persona. Pero podrías decir, voy a tomarme unas pastillas, ¿no? Porque, no sé, el médico me recetó paracetamol por mi resfriado. Pues es una acción
que se justifica pues con mayor grado de detalle. Tienes entonces las pastillas, tienes el agua y vas y tomas. Hay que encontrar este tipo de justificaciones y no el porque estoy triste, porque estoy cansada, porque estoy feliz, ¿sabes? Busquemos justificaciones que nos lleven a realizar acciones específicas. Según Adler, el talento actoral está en elegir bien las justificaciones. Una justificación inmediata nos ancla la cuerpa al presente escénico. Y claro que estar en el presente escénico le da un lugar a la corporeización. Y cuando la corporeización tiene un lugar, las emociones aparecen por consecuencia. Las justificaciones son imprescindibles para todo, incluso para las acciones más prosaicas del día a día. Son la razón principal de que se sientan empujados a hacer y sentir. Siguiente punto que es muy importante es complejizar la acción. Ya lo dije, si la acción es simple, es sencilla, hay que detallarla, no porque tu acción sea peinarte, solo vas a llegar y te haces una coleta y ya. ¿Por qué no darle más matices? Cuando es posible, claro, enriquecer esa acción. Por ejemplo, si el peine está roto, ¿no? Si en vez de una coleta te vas a hacer unas trenzas o va a llevar flores, unos listones. Pensemos en complejizar la acción, no complicarnos la vida, sino detallarla, encontrar las curvaturas de por dónde va a transicionar. Y complejizarla, por supuesto, que no es para lucirte o algo similar, sino es para concentrarte más, ¿no? Para dedicarte más de lleno a esa acción específica que vas a realizar, para que el cuerpo tenga, pues digamos, algo real a lo que afianzarse. El buen actor no entra a escena, llega a un sitio real, con un propósito real, para hacer acciones reales. Cierro leyendo un fragmento. En la mayoría de las obras en las que trabajaremos, habrá conflicto, dos formas de vida enfrentadas. Como actores, actrices, tenemos el privilegio y también la responsabilidad de elevarlas, de darles altura. Si hemos hecho el trabajo, si hemos atravesado el fuego de esa vocación, entonces podemos estar seguros de que una técnica vive en nosotros. Aunque a veces no la sintamos, aunque dudemos, ahí está. Y cuando podamos olvidarla, cuando deje de estorbar y empiece a respirar por sí sola, empezaremos verdaderamente a actuar. Liberamos el talento cuando dejamos de forzarlo. Cuando sucede el milagro de no actuar, la mayoría de nosotros, curiosamente, triunfa cuando parece no hacer nada. Pero incluso ese triunfo es breve. Ningún actor siente que será bueno siempre. Incluso cuando lo logra, teme perderlo al siguiente día. Porque la actriz, el actor, eso sí, viene con el corazón roto de serie. Y eso le ayuda a entender, pero no a ganar. La actriz, el actor, no llega al final de su vida con pinta de banquero. Tiene un aire distinguido, pero no de ganador. La actriz, el actor paga un precio. Y ese precio es su corazón. Hombre, un final pues bastante romántico, pero vamos a recapitular en resumen. Actuar es hacer, no transmitir emociones. Acciones claras, concretas, específicas, realizables. Para hacer una acción es mejor que sea una acción más específica que ambigua. Así será más sólida, más potente en escena, tendrás más material para desarrollarla. Complejizar la acción, hacerla factible,
y justificarla, ya sea inmediatamente o internamente. Y para todo esto, pues cultivar la cuerpa, disponer la energía, estar alerta en la calle todo el tiempo, ir con apertura, desarrollar estrategias de autocuidado, desarrollar la imaginación y bueno, ser felices todo el tiempo, primero que nada. Decir que la metodología de Stella Adler nace del teatro moderno, principalmente del realismo norteamericano en Estados Unidos, en la segunda mitad del siglo XX, que pues nos brinda o nos exige necesidades actorales muy concretas. Que Stella, al ser pues también una mujer que estudia con Stanislavski, que viene de una familia, de una dinastía de actrices, de actores, de 14, los Adler más o menos, pues tiene necesidades y búsquedas y aspiraciones muy específicas de la actuación. Ella compara el papel, el trabajo, el oficio del actor, de la actriz, con el del militar, por ejemplo, ¿no? Muy escuchado, o con el del aristócrata. Y son espacios de que en nuestros contextos latinoamericanos es muy complicado trasladar, traducir estas técnicas o la vigencia o la pertinencia de estas técnicas a los procesos que actualmente enfrentamos el día de hoy. Ahora que se siguen usando y un montón, y que si vamos a enfrentar cualquier proceso tradicional, un Shakespeare, ¿no? O cualquier obra de realismo, de O'Neill, de Strindberg, de Chekhov, de Ibsen, de Arthur Miller, etcétera, etcétera, pues son herramientas que nos ayudan un montón para el teatro de representación, aunque quizá estos procesos, ¿no?, de la disciplina férrea y el trabajo constante pues se pueda complicar un poco por nuestros contextos, por nuestras circunstancias. Sin embargo, sí me parece que es muy importante en lo que es la acción, ¿no? Actuar a partir de acciones concretas y no necesariamente a partir de emociones y vivencias. Entonces creo que esto pues es clave y por eso se ha seguido reproduciendo y manifestando en diversas técnicas, en diversas enseñanzas y procesos de la interpretación. Todo este material proviene del libro El arte de la actuación de la señora Stella Adler, en la que, entre algunas cosas, pues que son recopilaciones de sus clases más que nada, cuenta cómo odiaba las técnicas de Stanislavski y que no deberíamos leer sus libros porque solo nos perderíamos, pero después nos cuenta también cómo se fue con él y encontró cuáles eran sus verdaderas propuestas con relación a la actuación y cómo Strindberg lo tergiversó, y ejercicios en clases. Ella realmente cree que actuar es un trabajo complejo, que hay que desarrollar pues con mucha vehemencia, con mucho compromiso, y que no hay manera de hacer un manual práctico para la actuación, y es más una serie de narraciones, anécdotas justo pues de sus clases, en las que de pronto sí hay ejercicios prácticos, concretos, pero ella sobre todo comparte una filosofía de vida pues muy conservadora, de derecha, de la clase privilegiada en los Estados Unidos. Habla mucho del cambio de paradigma de una sociedad a otra, pues como de un Estados Unidos de un antes y un después, que no sé, o sea, nos deja ver un perfil muy maduro, un personaje muy poderoso en la historia del teatro, y que sin duda alguna es una maestra admirable, a la cual hay que aprenderle muchas cosas, pero también habrá que distanciarse de un montón de otras. Pero bueno, aquí lo que les sirva es compartido. Muchas gracias por reunirse aquí, por llegar hasta aquí. Es complicado la vida, grabar y todo, así que compartan, denle like, suscríbanse, comenten. Podemos seguir haciendo videos de actuación. Tengo planes de hacer de dirección, de dramaturgia, de iluminación, así que esperen más cosas. Espero ya no desaparecer tantos meses. Espero al menos aparecer una vez al mes. Y
es todo. Muchísimas gracias y nos vemos pronto.